soy Evelyn Ornig desde Chile con el resumen de las noticias de esta semana. El pasado domingo 19 de diciembre, los chilenos nos enfrentamos en la votación para decidir quién dirigía el país por los próximos 4 años. Según el último cómputo proporcionado por el Servicio Electoral, el presidente electo Gabriel Boric obtuvo un poco más de 4,5 millones de votos, correspondiente al 55,87% del total de la población. Mientras tanto, José Antonio Kast obtuvo algo así como 3,600,000 votos, que corresponden al 44%. El CEVEL además reveló que la votación de esta segunda vuelta es la elección con mayor participación en la historia de Chile, con casi 8,400,000 sufragios, lo que constituye una votación histórica. Pero ¿quién es y cuáles son los hitos de la vida de este líder que surge en el renovado político escenario chileno? Bueno, Gabriel nació en el año 86 en Punta Arenas, en el extremo austral de nuestro país, en el seno de una familia de clase media alta con ascendencia croata y española. Boric es el mayor de 3 hermanos. Su padre es ingeniero químico y ha militado en la democracia cristiana. Su madre, en cambio, es secretaria. La suya es la primera generación de chilenos que conoce más del régimen militar de Augusto Pinochet, por lo que otros le han contado que por experiencia propia. Esta es la clave para entender la fractura que hay en la política chilena, que llevó tanto al triunfo de Boric como al desplome de los partidos tradicionales que gobernaron el país desde el regreso a la democracia por allá por el año 90. El gran clivaje político hoy en Chile es generacional, entre la generación que nació en democracia y la más antigua, que vivió la experiencia del golpe de Estado, la dictadura, la transición a la democracia y aprendió ciertas lecciones, señaló Roberto Funk, politólogo de la Universidad de Chile. Los más jóvenes están ahora experimentando su propio camino, dice Funk. La política y lo que ocurrió en los años de Pinochet eran temas de conversación en la familia de Boric, que es muy diversa y profundamente democrática. Cuenta su hermano Simón. Agrega que al hoy presidente electo de Chile también le interesa la poesía, la literatura, la historia, el fútbol y descubrir discos poco conocidos. Si bien tuvo una formación católica e hizo su primera comunión, Boric se define como agnóstico. Me fui alejando de la iglesia no solamente por los casos de abuso, la ostentación, explicó en una entrevista en Canal 13 acá en nuestro país. Recibió su educación básica y media en The British School de Punta Arenas, donde desde los primeros grados comenzó a mostrar vocación política al pedir el voto de sus pares para ser presidente de su curso. Crecer en un sitio aislado contribuyó además a que Boric cuestionara desde muy temprano el centralismo de su país y una sociedad que fomenta fuertemente el individualismo y poco la unión, afirmó su hermano. La ciudad de Punta Arenas lo ha marcado siempre. El símbolo de su campaña, de hecho, proviene de allí, un árbol ciprés ubicado en el centro de la ciudad sureña que el futuro presidente solía trepar cuando era niño. Cuando se mudó a Santiago por allá por el 2004 para estudiar Derecho en la Universidad de Chile, Boric dejó a su novia en el sur y tuvo dificultades para acostumbrarse a la nueva vida. El hecho que lo llevó a disciplinarse, según relató en una misma entrevista televisiva, que fue el cáncer que le diagnosticaron lamentablemente a su hermano menor Tomás, quien debió recibir tratamiento en Santiago. Eso significó un cambio en mi vida radical, dijo Boric. Además, aunque se mantiene soltero desde hace 2 años y medio, está en pareja con Irina Karamanos, una feminista de 32 años, con quien hizo algunas apariciones públicas al final de su campaña. El ascenso de político de Boric ha sido vertiginoso. Una década atrás era un desconocido para muchos, hasta que el 2011 surgió como uno de los líderes del movimiento estudiantil que tomó las calles demandando la educación de calidad y gratuita al Estado. Entonces transcurría el primer gobierno del derechista Sebastián Piñera, a quien sucederá en marzo del próximo año como presidente de Chile. Aquellas demandas estudiantiles recibieron amplio apoyo de la sociedad, según las encuestas, y sacudieron al país. Un año más tarde, Boric fue electo como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, derrotando a una de las figuras más visibles de las protestas, la comunista Camila Vallejo, quien se quedó con la vicepresidencia. Boric, Vallejo y otros 2 exdirigentes estudiantiles menores de 30 años, George Jackson y Carol Cariola, fueron electos diputados el año 2013, al obtener cada uno la primera mayoría de votos en sus distritos. Fueron las primeras señales de la nueva generación política que emergía en nuestro país. Cuando se aprestaba a ingresar al Congreso, Boric, diputado independiente por la región de Magallanes, reclamó reformas y apuntó a los partidos tradicionales. Dijo
Quienes van a estar en tela de juicio va a ser el Parlamento completo y en particular quienes hoy en día tienen mayorías en él. Lo dijo entonces a BBC Mundo un Gabriel Boric que en esos años lucía el pelo largo y como hoy rara vez usaba corbata. Se volcó por completo a la política y nunca se tituló en Derecho, pese a haber completado casi toda la carrera. La abogacía, ha explicado, no es su vocación. El cuarteto de jóvenes parlamentarios elegidos el 2013, Boric es quizás el menos carismático, pero el que resultó más ser efectivo. En medio del estallido social del 2019 se alzó, ahora como diputado reelecto, como una figura aunadora y apoyó el acuerdo del 15 de noviembre para dar una salida política a la crisis y convocar a una convención constituyente para escribir una nueva constitución que reemplace a la actual, heredada del régimen de Pinochet. Fue un pacto que le valió críticas dentro de sus propias filas y alguna acusación de traición en las calles, pero no lo desanimaron. Como tampoco lo desmoralizaron los ataques que recibió desde la centroderecha, que lo acusó de radical por haberse reunido en París con Ricardo Palma Salamanca, condenado por el asesinato del senador chileno Jaime Guzmán en el año 91, o por un video donde se le ve recibir una camiseta con la imagen de este baleado. De hecho, en un acto poco común en el mundo político, Boric pidió disculpas por ambos hechos. Ambos afirman, quienes lo conocen, que esa transparencia por reconocer problemas, carencias o errores propios de su parte es atractivo. Durante la campaña, por ejemplo, sus adversarios le recordaron que él mismo había admitido hace algunos meses carecer de la experiencia suficiente para ser presidente. Me falta aprender mucho, dijo. También admitió antes de las primarias de julio, cuando dio la sorpresa al vencer al comunista Daniel Jadwe para ser candidato presidencial del pacto Apruebo Dignidad, padecer de un trastorno obsesivo compulsivo, que le diagnosticaron cerca de los 12 años y por el cual toma medicamentos. Es bueno que en Chile se hable de la salud mental, afirmó en un debate. Dogmatismos ni maquiavelismos, que cuando las transformaciones políticas en Chile parecen ir más rápido que la aguja del reloj. Boric ganó la segunda vuelta como líder de un pacto entre el Frente Amplio, la coalición de izquierda que él mismo contribuyó a fundar por allá por el 2017, y el Partido Comunista. Para vencer el balotaje, moderó su discurso de cambio radical para buscar el apoyo de las fuerzas de centro, pero lo hizo sin desistir de la promesa de transformar el sistema de pensiones, aumentar la presencia del Estado en áreas como la educación y la salud, o atacar la desigualdad con una reforma tributaria que aumente la pensión fiscal a los más ricos. Lo que lo vuelve un buen político de estos tiempos es que está más abierto y atento a las señales que vienen, que a un plan maquiavélico, indicó Patricio Fernández, convencional constituyente, que tiene una relación cercana con Boric desde hace una década. A su juicio, la cuestión ahora es hasta dónde primará esa capacidad con que el presidente electo ya conquistó tantas batallas en tan poco tiempo. Está en juego si se va a imponer su liderazgo el de alguno de sus entornos más rabiosos, dice Fernández. Igual que cuando subió a aquel escenario siendo apenas un niño preescolar, Boric tiene las miradas puestas en él. Y muchos se preguntan cómo terminará su sorprendente acto político. El 19 de diciembre del 2021 quedará en la historia de nuestro país como el día que se eligió al presidente más votado de la historia y también al más joven. Gabriel Boric se impuso en esta segunda vuelta y consiguió varios logros antes de asumir su mandato. Una elección presidencial que despertaba el interés del mundo entero, y esto se vio en los apoyos artísticos que recibieron ambos candidatos, pero también en los diferentes llamados que líderes mundiales hicieron previo a la votación. Llamadas a la acción y saludos que solo se multiplicaron luego del contundente triunfo del abanderado y ahora presidente electo de Apruebo Dignidad. Tanto así que diversos presidentes del mundo manifestaron públicamente sus felicitaciones a Boric. Dentro de esta lista destacan sobre todo, obviamente, los de Latinoamérica, quienes destacaron el compromiso del nuevo presidente con los derechos humanos y con la unidad del continente. Uno de los primeros saludos que tuvo Gabriel vino desde el otro lado de la cordillera, de parte del presidente argentino Alberto Fernández. El mandatario felicitó a Boric e hizo un llamado a disminuir la desigualdad en la región. Quiero felicitar a Gabriel Boric por haber sido elegido presidente del querido pueblo de Chile. Debemos asumir el compromiso de fortalecer los lazos de hermandad que unen a nuestros países y de trabajar unidos por la región para poner fin a la desigualdad en América Latina, escribió el presidente. Lo mismo hizo el presidente de Perú, Pedro Castillo, quien también utilizó su cuenta de Twitter para mandarle un apoyo a Gabriel Boric.
Felicitaciones por el triunfo, mi querido amigo Gabriel. La victoria que has alcanzado es la del pueblo chileno y la compartimos los pueblos latinoamericanos que queremos vivir con libertad, paz, justicia y dignidad. Sigamos bregando por la unidad de nuestras naciones, señaló Castillo. Por su parte, Lula da Silva, expresidente y nuevamente candidato a la presidencia de Brasil, mandó un saludo diciendo y haciendo eco de la fraternidad de América Latina. Felicito al miembro Gabriel Boric por su elección como presidente de Chile. Me alegro por otra victoria de un candidato democrático y progresista en nuestra América Latina, por la construcción de un futuro mejor para todos, comentó. Y bueno, queridos amigos, con esto me despido, no sin antes desearles a todos ustedes, hermanos, una linda Navidad en familia y que el amor siempre esté en sus corazones. Soy Evelyn Ornig y esto fue el resumen desde Chile para Hablemos Claro, Hagamos Algo de Cadena 102, Córdoba, Argentina. Chao, chao.